Capital Deportivo, con Pedro Díaz. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Capital Deportivo, el programa de la radio española sobre industria del deporte. Esta semana vamos a hacer un poco como Marty McFly. Nos montamos en nuestro DeLorean particular y viajamos en el tiempo. Demos un salto de alrededor de 800 años, casi nada. Aterrizamos en plena Edad Media. Si pensamos en esta época, se nos vienen a la mente castillos, hombres a caballo y sobre todo espadas y grandes batallas. Pensarán que en Capital Radio hemos empezado a delirar. Pero es que ese mismo salto al pasado es el que pretenden dar en BHI Capital con Open Medieval Combat, el primer evento de combate medieval que tiene lugar en nuestro país. Una disciplina ajena al gran público que surge en Europa del Este y que desde ahí se expande por todo el mundo. Los guerreros utilizan armas sin filo e indumentaria y armaduras de la época, todas ellas reproducciones homologadas. Una lucha que requiere de gran desgaste físico y que consiste en eliminar al contrincante haciendo que caiga al suelo. Lo descubrimos a fondo con Carlos González Graña, cofundador y CEO de BHI Capital. Buenas noches, Carlos, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Pedro, un placer. Bueno, ¿cómo es esta disciplina? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué hace que os decantéis por ello? Pues mira, la verdad es espectáculo. Es espectáculo puro y nos hemos decantado por ello porque llevamos viendo años ya, porque esto sí es cierto que hay un deporte amateur a día de hoy en España, que ellos se denominan Bohurt, y es un deporte muy atractivo pero totalmente amateur, ¿no? Nosotros lo que hemos creado es un circuito profesional en esta línea. ¿En qué punto está esta especie de circuito que está a punto de salir, pero está en un proceso todavía embrionario, ¿no? Eso es. Nosotros, sabiendo la potencialidad del negocio, sobre todo de la industria, porque al final, como bien decías al principio, en Europa del Este es profesional, lo que queremos hacer es dotar al circuito español y europeo de una capa de negocio para hacerlo profesional. Uh-huh. En esta línea, un poco para decirte cómo estamos en este momento, tenemos actualmente clubes de España, de Portugal, de Francia, de Inglaterra, y después de lo que incluimos en la zona Américas, tenemos tanto de Estados Unidos como de México, Brasil y Argentina que nos han solicitado entrar en el circuito. ¿Cómo veis el potencial? ¿Cómo descubrís que esto puede ser un nicho a explotar como negocio? Pues mira, la verdad es que llevamos, entre mi socio Enrique y yo, llevamos como 2 años y medio haciendo un estudio de mercado. Todo empezó porque Enrique lo empezó a practicar, uh-huh. Que fue muy llamativo porque él viene de deportes de contacto, le encanta la disciplina y yo creo que se le quedaba un poquito corta y se metió directamente a la lucha medieval. A darse de palos prácticamente. Sí, y bueno, me explicó un poquito lo que había y el potencial que tenía y sobre todo la falta de capa de negocio, ¿no? Y entonces, después de realizar un estudio de mercado, de valorar, de hablar con la gente del sector, decidimos crear este circuito para profesionalizarlo, sobre todo con una diferencia respecto de lo que hay actualmente, es que nos interesa poner al luchador en el punto clave del negocio, es decir, lo ponemos por delante del negocio. Para nosotros lo que nos interesa es hacer crecer el negocio a través del luchador y que en corto, medio, largo plazo estos luchadores puedan llegar a ser profesionales. ¿Qué tipo de marcas se pueden acercar para que los luchadores puedan llegar a ser profesionales? Porque si bien es cierto que el deporte de contacto está en auge, sí que es verdad que estas batallas militares sí pueden tener una connotación un poco de anticuado, ¿no? Sí, pero mira, al final nosotros le estamos dotando... Primero, la clave del negocio para nosotros fue dotarlo de una capa de media. Creo que es muy importante para nosotros eso. Dotarlo de capa de media nos permite también darle un halo de espectáculo diferente, ¿no? A partir de ahí, casas de apuestas, estamos negociando con ellas porque han querido entrar, marcas de bebidas energéticas que siempre quieren estar en este perfil, otros perfiles ya
un poquito más vinculados a la historia, tenemos caso de incluso alguna organización pública para la parte de turismo nos está preguntando sobre la posibilidad. O sea, al final lo que es la marca global la llevamos por ahí. Después la marca individual, porque eso es otra de las patas. Buscamos también marcas individuales que quieran patrocinar a los propios luchadores, ¿no? Para que puedan tener un sustento económico ellos también en esa línea y empezar por ahí. Entonces, al final, esas marcas individuales van muy enfocados también al espectáculo que se genere, ¿no? ¿Crees que quizá marcas similares a las que se acercan a luchadores de UFC pueden estar relacionadas con este nuevo deporte? Es una línea de las que estamos trabajando. Al final todo depende un poco de toda la activación que le ofrezcas a la marca, ¿no? Porque al final el evento en sí es un evento espectáculo, pero al final tienes un hospitality VIP, tienes una parte de e-commerce, tienes una parte de comercio allí directa. O sea, lo montamos como si fuera otro tipo de industria en deporte, pero adaptado a deportes de contacto. En cuanto a regulación y demás, ¿está estructurado en federaciones este deporte o...? Existen federaciones aquí en España, ¿vale? Insisten también asociaciones, bueno, hay un poco de todo. Lo que pasa es que nosotros somos un circuito privado. Nosotros lo hemos estructurado como es la UFC. Es un circuito privado donde lo que hacemos es, no somos ni competencia de las federaciones ni de nada. Lo único que ofrecemos es una alternativa a ellos. Es más, muchos clubes que nos están preguntando pertenecen a federaciones de otros países y pueden jugar sus ligas, porque hay ligas de esto en otros países, pero pues al final quieren jugar o quieren luchar contra los mejores y luchan en OMC. Una especie, si hacemos un ejemplo, quizá un deporte más mainstream como puede ser el baloncesto, lo que es las ligas nacionales con la Euroliga, que es un circuito cerrado y privado. Eso en este caso sí que comparte las reglas, pero bueno, al final es una liga privada. ¿La apuesta por este tipo de espectáculos es un reflejo de que quizá el deporte tradicional tiene ya poco techo más que alcanzar, que ya tiene menos potencial que este tipo de espectáculos, deportes alternativos? Tampoco lo veo como un techo, ¿no? Como que hayamos llegado a un techo en otros deportes. Nosotros, como bien sabes, trabajamos otras disciplinas también, pero yo creo que el consumidor cada vez más quiere diversificar su oferta, ¿no? Quiere ver qué hay en el mercado. Y es cierto que los deportes de contacto han dado un salto hacia adelante en esta línea. También hay otros deportes como el pádel, que también lo estamos viendo, que cada vez más tiene más consumo. O sea, al final se está buscando nuevas oportunidades en el mercado para encontrar otros deportes, ¿no? Entiendo que celebrar este evento con las características que nos has contado, de espectáculo, de todo lo que rodea a lo que va a ser la lucha en sí, requiere de un recinto importante en dimensiones. ¿Se podría ver esto en una ciudad, en un recinto ferial, o tendríamos que trasladarnos más a un entorno rural? Porque ahora mismo las batallas que se hacen son generalmente en castillos, un poco recreando esa época. Hay un poco de todo. Al final nosotros, mira, para que sepas un poco la idea que tenemos, nosotros hemos estructurado el circuito en dos líneas, ¿no? El OMC Classic es eventos más locales, más territoriales, pues al final el evento de España o el de Iberia, que es la idea que queremos tener en un primer momento, Francia, Inglaterra, etcétera. Y luego un OMC Gold, que es cada 2 años, y el OMC Gold son los campeones de todo el circuito, se juntan en un escenario digamos, espectacular, que así lo queremos hacer en un escenario al aire libre y muy grande, muy potente, para ganar el campeonato mundial, ¿no? En esta línea. Hablemos de oportunidades de negocio que pueden abrirse, academias de entrenamiento, negocios que vayan en torno al propio deporte. ¿Son oportunidades reales en un plazo medio, que es en el que, por tus palabras, entiendo que esto se va a desarrollar? Sí, mira, nosotros a corto plazo lo lógico es estructurar de una forma coherente y eficiente el circuito, ¿no? A partir de aquí, el siguiente salto es, una vez que ya tienes funcionando y estructurado el circuito, lógicamente está en ofrecerle a los clubes actualmente
formas de monetizar. Entonces estamos valorando el tema de academias, estamos valorando el tema incluso de una arena de entrenamientos, estamos valorando varias cosas, ¿no? Lógicamente hay que empezar por el principio y eso sería un medio plazo, ¿no? Pero sí es cierto que se abren muchas oportunidades, sobre todo porque al final... En modo amateur, ten en cuenta que estos eventos en modo amateur están metiendo 3.000, 4.000 personas para verlos. La idea nuestra es hacerlos más atractivos para ampliar este aforo, ¿no? Y además... sobre todo hacerlos muy visuales de cara a media, ¿no? Para que tengan un mercado más amplio. Has tocado un tema que precisamente iba a tocar yo ahora, que es el del público. Hablamos de que las empresas se pueden acercar, que ello ya tiene un ecosistema, pero ¿qué tipo de público puede sentirse atraído por este tipo de deporte? Pues mira, es muy variado. Hay mucha gente que viene de deportes de contacto y que quiere ver por primera vez lo que es la lucha medieval, ¿no? Hay otra gente, otros perfiles que les encanta el recreacionismo medieval, toda la parte del halo medieval, ¿no? El halo cultural también de cada zona. Tenemos gente que les alucina Juego de Tronos y está vinculado porque al final le damos un halo media en esa línea, ¿no? Entonces al final es muy variado. Incluso tenemos una línea, un target que no te he comentado, pero que es el target de videojuegos, que se enfoca mucho, ¿no? a lo que queremos nosotros también. Y es más, una de nuestras líneas de negocio es la experiencia virtual también en el propio evento. ¿Y cómo se va a desarrollar esa experiencia virtual? Pues mira, estamos hablando con alguna empresa de temas de realidad virtual y la idea es que puedas tener experiencias incluso de convertirte en un luchador virtual en un videojuego y que puedas tener la experiencia de luchar, lógicamente sin que te den un espadazo, ¿no? Claro, te quitas ese riesgo físico que conlleva, porque es un deporte que requiere ya no solo de darse golpes, sino una técnica, un esfuerzo físico considerable, porque llevan todas las armaduras son homologadas, las armas también, con lo cual entiendo que requiere de mucha preparación por quienes participen. Sí, los luchadores requieren mucha preparación, requieren mucha fuerza física, lógicamente. Solamente para aguantar la armadura tienes que tener una complexión física importante y bueno, al final como todos los deportes de contacto, es un deporte en el que la preparación anterior al evento es básica y la gente tiene que estar preparada. Nosotros lo que queremos sobre todo también es dotarlo de seguridad, en el sentido de que tenemos unas líneas muy claras que no se pueden pasar en materia de consumos de alcohol, etcétera, etcétera, en el evento, ni post ni antes. Tenemos muy claro hacia dónde lo queremos llevar, hay restricciones muy claras de temas de descanso para los luchadores, por eso también queremos dotar a los luchadores de cosas que actualmente no tienen, es decir, los que vienen a luchar a OMC tienen unos mínimos garantizados de alojamiento en condiciones, de comida en condiciones, nutrición, etcétera, temas médicos, que hasta ahora, como comprenderás, en un perfil amateur, pues prácticamente no lo tienen. Cada uno se busca su vida y poco más, ¿no? Nosotros queremos dotarlo de eso para que el luchador que viene solo piense en el evento, no tenga que pensar en cómo consigo llegar al evento. Sí, que en un deporte amateur es lo más habitual, que cada uno tenga que buscarse un poco sus propias habichuelas y su alojamiento y demás. Eso es. Os habéis lanzado una aventura que está un poco andar por la línea entre dos edificios, porque está la parte de la ética de que es un deporte de contacto que siempre tiene sus detractores por ese tema de la violencia, también eso que has comentado del tema del alcohol y demás, que por otro lado su exposición a redes sociales puede verse restringida porque la violencia no la toleran demasiado bien. ¿Cómo vais a luchar con todo ello? Al final, mira, no es algo que me preocupe en exceso de primeras, porque al final tenemos muy controlado todo, en el sentido de dónde están los límites de las cosas. Al final, deportes de contacto, pues como puede ser el boxeo, te aseguro que reciben igual más golpes incluso que nuestros propios luchadores, en el sentido de golpes directos, ¿no? Al final intentamos que tengan todos unas protecciones perfectamente
correctamente homologadas, que esté todo correcto. Y sobre todo en el tema de bebidas alcohólicas, al final es un poco como pasa en el mundo del fútbol, ¿no? ¿Se puede beber en los estadios? ¿No se puede beber en los estadios? ¿De qué manera? Lógicamente, tenemos unas restricciones muy claras para los luchadores, y para la parte del aficionado veremos. Lógicamente no se va a permitir alcohol de alta graduación, porque no es la línea. No procede. Y al final nuestros eventos son eventos para todos los públicos, entre comillas también. Es decir, vamos a tener una fanzone donde el papá que quiera venir con su niño pueda dejar al niño, si no quiere que vea el espectáculo, puede dejar al niño, el niño tendrá otras actividades, etcétera. Al final buscamos que sea adaptado para todos los públicos dentro del concepto de deporte de contacto. Porque el target que buscáis, entiendo que tiende más a hombre de mediana edad y el aficionado, digamos, del deporte de contacto. Sí, ese es el perfil que generalmente se adapta, ¿no?, a lo que buscamos. Al final, ten en cuenta que cada vez más hay jóvenes también que les gusta mucho el tema de deportes de contacto. Vincularlo al gaming o a la parte más de juegos digitales y online también nos permite llegar a ese otro target. Pero como te digo, al final no somos más que, pues por ejemplo, quien ve Juego de Tronos, ¿no? Quien ve, bueno, pues al final es una elección más en el mercado. Nosotros, sabiendo lo que es el deporte, buscamos facilitar diversas vías, ¿no?, para todo el mundo. En cuanto a la estrategia de promoción de este tipo de eventos, entiendo que las redes sociales van a tener un papel fundamental. Sí, totalmente. Redes sociales, lógicamente también, bueno, hacemos o haremos también eventos más individualizados antes del OMC Classic y del OMC Gold, para también profesionalizar, un poco fomentar, ¿no?, el gusto por esto. Al final es veladas, ¿no?, que siempre te permite llegar a targets diferentes y que nos permite también dar una visión de lo que es, ¿no?, el negocio. Tú imagínate, al final, te voy a poner un ejemplo. Un aspecto que tenemos pensado hacer, no va a ser en el primer OMC, pero posiblemente sí en el segundo, es incluir sensorización en las armaduras, lo que nos va a permitir que sea todo mucho más visual, que sea incluso que se sepa en qué graduación se sufre un golpe o no se sufre un golpe, de qué manera, y esto pues al final te permite digitalizar también un deporte, ¿no?, que generalmente se nos ve como rudo. También quería ir por ahí, ¿qué grado de digitalización va a tener? ¿Cómo vais a aplicar la tecnología a un deporte medieval? Sí, justamente. Al final, mira, una de las cosas que es el tema de, lógicamente, creo que te digo, la sensorización, que creo que es interesante. Vamos a tener también, y tendremos una plataforma, app de comunicación, para que todo el aficionado pueda estar informado en todo momento de todo lo que se mueve alrededor de la industria OMC. Y después, pues al final, como te digo, nos interesa mucho el tema de la realidad virtual, nos interesa mucho el tema de utilizar la tecnología para mejorar las experiencias de la gente, ¿no? Estamos muy enfocados en eso, venimos de otras industrias donde esa tecnología lleva años funcionando y lo que queremos es aplicarla. Y con todo este caldo de cultivo, ¿por qué nadie se ha atrevido a lanzar esto todavía? ¿Por qué sigue siendo un deporte amateur? ¿Qué es lo que les ha faltado? Bueno, pues al final yo creo que es un tema de arriesgar o no arriesgar también, también te lo digo, porque creo que hay suficiente volumen de negocio alrededor como para poder enfocarlo. La realidad es que, por ejemplo, en todo lo que es Europa del Este sí se hace de forma profesional. En Europa y en América Latina sobre todo, porque en Estados Unidos es más recreacionismo lo que se hace, ¿no? Pero en Europa y América Latina es amateur, pero por ejemplo estamos hablando de que
te vas a Francia y tienes una liga, aunque es amateur, una liga que perfectamente podía ser profesional, que lo único que le falta es una capa de negocio. O a Inglaterra, donde también tienes unos espacios increíbles para poder hacer eventos de este perfil, ¿no? Entonces, se ha enfocado mucho siempre hacia el recreacionismo, buscando un poco ese halo medieval, pero sin ir un poquito más allá. Nosotros nos queremos apartar de esa parte recreacionista para llevarlo a un modelo de negocio en deporte. Y lo que queremos es eso, que al final el luchador que no se sienta amateur, que se sienta profesional y que pueda hacer crecer el negocio también creciendo él, ¿no? Cuanto más profesional, cuanto más dedicación tenga el deportista, mejor será el espectáculo luego. Eso es. ¿Cómo de escalable es, brevemente, porque empezamos a quedarnos sin tiempo, este deporte en la zona de Oriente Medio, que es donde realmente está ahora mismo el dinero? Pues mira, lo hablábamos esta semana. Para nosotros es una siguiente fase. Lo tengo muy claro porque creo que tiene un potencial muy grande allí de negocio, sobre todo porque aparte les gusta mucho el deporte de contacto, ¿no? La clave es cómo organizarlo, ¿no? Y qué formato darle. Nosotros tenemos muy claro, lo hemos dividido por franjas, tenemos todo lo que es Europa, tenemos todo lo que llamamos Américas, y luego tenemos la franja de Asia, que la tenemos, digamos, estructurada para que sea una tercera fase, ¿no? Porque Asia es un volumen muy grande para entrar, y entonces queremos entrar ya cuando esté maduro el proyecto. Pero posiblemente Emiratos, Dubái, Qatar, posiblemente iremos antes. Y para finalizar, Carlos, en 5 años, ¿qué tipo de espectáculo podemos ver quien quiera acudir a uno de estos grandes eventos? Pues en 5 años posiblemente podréis ver una competición a nivel internacional, que es lo que buscamos, donde los mejores luchadores del mundo se enfrenten en escenarios de alto nivel. Pues Carlos González Graña, que es consejero delegado, cofundador de BHI Capital. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Capital Deportivo. Un placer, Pedro. Y mucha suerte para lo que venga con este Open Medieval Combat, que reunirá, como nos ha contado Carlos, a los grandes artífices, a los grandes personajes del combate medieval, un deporte que está en auge. Nosotros nos despedimos una semana más, les dejamos aquí en Capital Radio con Claudia Plana y Vibra Alto. Buenas noches.